Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo capítulo de esta pequeña serie de podcasts, las cuales estamos realizando en el canal Crónica Visual. El día de hoy hablaremos acerca de un interesante tema, el cual es el lenguaje como objeto de estudio científico, donde desarrollaremos una aproximación hacia la lingüística como ciencia humana. Para eso tenemos al invitado de hoy, al compañero Nicolás del Águila, el cual es un estudiante de lingüística del último año, que se desarrolló como secretario académico y luego secretario general del Centro de Estudiantes de Lingüística. Actualmente se desempeña como docente y ha trabajado como corrector de trabajos académicos. Sus principales intereses son la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y la descripción de lenguas indígenas. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Kevin, muy bien. Bastante agradecido por la invitación de estar acá y bueno, la presentación, bueno, muchas gracias por ello. Y bueno, ahí vamos a hablar sobre este tema, pues, la lingüística. Ujú. Así es, el día de hoy hablaremos sobre eso. Eh, para empezar, hay que ah, hablar sobre el tema general, ya que algunos todavía no conocen o tienen un tema, una idea vaga sobre eso. Y quisiera preguntarte, ¿qué es la lingüística? O bueno, ¿qué es la lingüística para ti? Bueno, la lingüística se define normalmente como la ciencia del lenguaje, aunque siendo más realistas, puede entenderse la lingüística como un conjunto de diversas ciencias y disciplinas con un carácter epistemológico diferente. O sea, algunas son más científicas que otras. Hay disciplinas que son como hacer un análisis de políticas, no sé, y revisarlo, comentarlo. Hay otras disciplinas que están un poco más cerca de las ingenierías o que son más prácticas o aplicadas. Y después hay otros que son puro descripción. Casi no se usa el método científico allí. Y claro, también hay otras ramas un poco más experimentales. Bueno, eso sería como disciplina. Muy bien. ¿Y, y cómo ves la disciplina dentro del ámbito de la academia peruana? O sea, ¿cómo ves su desarrollo, Bueno, dentro de Perú, sus eh, aplicaciones? mi perspectiva no es tan positiva. En las universidades más que nada se enseña la lingüística descriptiva. Se desarrolla en el campo de la lingüística aplicada, hay un poco más de desarrollo en lo que viene a ser las políticas lingüísticas y la enseñanza de lenguas. Esa es una de las partes más interesantes dentro de Perú, que últimamente el Ministerio de Educación ha estado promoviendo el estudio de lenguas nativas como, bueno, quechua, los conocidos, quechua aymara, pero otras lenguas amazónicas como el shawi o el aguaruna, donde se investiga un poco cómo funciona la lengua, se hacen gramáticas y luego se busca modelos para educar en estas lenguas. Así que por ahí va. El tema de la educación es bastante fuerte acá en Perú. Entonces tiene mucho que ver con el tema educativo, por ende, las políticas lingüísticas, toda la dirección lingüística que tanto la academia como el Estado hacen sus esfuerzos. Eh, y para profundizar, ¿cuáles son las disciplinas de la lingüística más, más estudiadas, que más se desarrollan y cuáles son los que tú tienes como interés? O sea, ¿cuáles son los que te interesan a ti desarrollar próximamente? Bueno, la lingüística es bastante amplia. Eh, Normalmente, bueno, cuando uno entra en la carrera, lo primero con lo que te presentas es con la lingüística del tipo descriptivo. Más que nada, lo que es la gramática. Gramática se refiere al estudio de los sonidos de una lengua, que ya sabemos pues que en
no es igual en todos los idiomas, que hay sílabas, no, hay vocales o consonantes que hay en español pero no hay en inglés. El estudio de la palabra, o sea, como tal, o el estudio de la oración, que es lo que se en los primeros años. Eh, Después de eso se introducen temas más sociales, el de la sociolingüística, que es bastante importante. La relación del lenguaje con la sociedad, fenómenos tales como el bilingüismo, o, y bueno, o cómo se relaciona el lenguaje con las etnias. Luego ya temas más aplicados. La lingüística aplicada es bastante amplia. Sus Sus ramas más estudiadas son precisamente la enseñanza de lenguas, de segunda lengua, y la política lingüística, pero también existe la lingüística computacional o la lingüística clínica. Aparte, también es importantísima que olvidé mencionarlo, no es como tal una rama de la lingüística aplicada, sino es más, bueno, está un poco aparte, que es la lingüística histórica, que se relaciona mucho con las ciencias sociales y es sin duda una de las partes más emocionantes de la carrera o de la ciencia lingüística como tal. Es interesante, la verdad, ver tantos campos que abarca la lingüística y cómo éstas se entrelazan con diferentes disciplinas que permiten realmente interpretar o de alguna manera entender la compleja diversidad. En este caso, nuestro país es un país con una diversidad lingüística muy, muy alta que con el paso de los años se está perdiendo. Y como tú muy bien lo dices, el Estado peruano tiene políticas que hacen, incentivan el aprendizaje de ciertas lenguas, pero de alguna manera otras se están perdiendo y van desapareciendo con el paso de los años, debido también al abandono, al desuso y bueno, a la extinción de las personas que lo hablan o que lo usan. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo percibes el desarrollo de la lingüística para solucionar o de alguna manera no solucionar, sino para ver cómo se puede frenar este avance abrupto que también con la globalización este, impide o de alguna manera no nos permite ver con buenos ojos o ojos más o menos optimistas la preservación y el equilibrio más o menos el equilibrio de las lenguas dentro de un espacio común. Ya, claro. Es un tema muy interesante. Eh, en realidad, bueno, la historia es una constante de lenguas que surgen, proliferan y luego se extinguen. En la historia del Perú, o bueno, esta región de los Andes, este espacio en América del Sur donde nos ha tocado vivir, tiene una historia bastante profunda. Um, Originalmente, bueno, ahorita estoy haciendo comentarios de lingüística histórica. Eh, uh, Como es un territorio lleno de montañas escabrosas, con muchos valles, hay una gran tendencia a la segregación de lenguas en ciertos espacios. Los españoles cuando llegaron a Perú encontraron una situación que ellos denominaron babélica, porque de una quebrada a otra había un cambio radical en el lenguaje. Y bueno, en ese sentido era normal que surjan lenguas comerciales. La primera de esas lenguas es la lengua Aru, que son lenguas relacionadas al Aymara, que se comenzaron a hablar desde lo que ahora es Lima, o el sur del río Rímac, hasta el altiplano, pasando por Cusco y Ayacucho. Y bueno, por un momento fue la lengua comercial, la lengua de prestigio. Posteriormente, en la región de Ancash, más que nada
la zona del río Santa, surge el quechua. Y es desde allí que el quechua se comienza a proliferar, llegando desde, bueno, también con un poco de apoyo del Imperio Inca. O sea, tenemos quechua desde Colombia hasta Argentina, si no me equivoco. Y ahí hay algo interesante que es el reemplazo de la lengua quechua por la lengua, no, no, sí, de la lengua quechua por la lengua aymara. Eh, Más que nada por motivos económicos, que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, este proceso que no es que, pum, de un día para otro dejamos de hablar nuestra lengua y nos pasamos a la siguiente, aparece o irrumpe el español. No voy a hablar mucho sobre la colonización como tal, que es todo un tema, pero bueno, se introduce el español que lentamente comienza a devorar otras lenguas. Recordemos que, bueno, tampoco era solo quechua y aymara en Perú, había miles de lenguas, o cientos, miles no, pero cientos tal vez, que comenzaron a desaparecer. Había regiones como en Cajamarca, donde se hablaba la lengua cuye, que hubo un tránsito directo de la lengua cuye al español, sin pasar por el quechua, cosa que no sucedió en otras regiones. Y bueno, así llegamos a nuestros días en que la lengua española es la dominante. No podría dar cifras exactas ahorita, pero sin duda es más de un 50% mucho más del 60% de los peruanos que hablan español. Y bueno, las políticas no se enfocan tanto en la preservación de la lengua como tal, sino en apoyar o bueno, buscar maneras de que aquellos hablantes de lenguas nativas puedan tener un desarrollo económico sin que estos dejen de hablar su lengua originaria. Porque al menos yo también considero, es mucho más importante buscar el desarrollo económico que una preservación de la lengua así como tal. La estrategia Sí, que se usa es concuerdo la de la 100%. educación intercultural bilingüe, que propone que en primaria los niños aprendan en su lengua originaria y gradualmente se les va introduciendo español para que lleven cursos de secundaria totalmente en español y estén preparados para estudiar en universidades. Se puede criticar porque eh, bueno, se considera a veces que sería más valioso si también hubiera cursos en lenguas originarias también en secundaria, pero bueno, al menos así es la política en Perú y todavía hay que medir si es que de verdad pone un freno al rampante avance de la lengua castellana. Sí, y bueno, esa no es la única, nuestro país no es el único país que se enfrenta ante esta situación. Distintos países multiculturales, con una diversidad lingüística extensa, también se enfrentan a estas problemáticas. Algunos lograron encontrar equilibrios, como caso yo considero el de España, el cual conviven las lenguas euskera, el catalán, con el castellano y de alguna manera tienen autonomía y frente a lo que demuestran los vascos con la universidad en la cual también enseñan carreras con euskera. Sin embargo, no podemos relacionar directamente también la situación como para usarlo en el quechua, ya que también hay una situación complicada con respecto al quechua, ya que algunos mencionan que existe un quechua único y otros mencionan que existen varios quechuas. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto sobre esa situación? Uf, es un tema. Es un temón. Yo considero que podríamos hacer otro capítulo
para hablar sobre eso, sobre si existen un quechua o unos quechuas. E inclusive podemos invitar a alguien más que se centre al estudio de los quechuas y sería muy interesante. Pero lo Sí, tendremos abierto para eso. Y bueno, para ir avanzando, algo más sobre que quería mencionar es con lo de la lingüística y también con lo que es la economía. Pues como tú bien mencionas, de alguna manera también el Estado busca que las personas que manejen estas lenguas estén dentro del mercado sin evitar o sin abandonar sus lenguas. Pero también hay otro factor, el cual es que el sistema de la educación intercultural y bilingüe no permite que ésta se desarrolle, se desenvuelva como cualquier lengua se desarrollaría dentro de una comunidad, sino que de alguna manera le da cierto espacio, pero no el espacio necesario como para que ésta produzca, porque hay que tener en cuenta que una lengua tiene que producir de alguna manera para que pueda seguir reproduciéndose. Tiene que producir conocimiento, tiene que producir muchas cosas en muchos aspectos, en muchos ámbitos, con los cuales estas lenguas de alguna manera han sido mermadas o han sido limitadas, pues tienen espacios reducidos, claro está, pero como una muestra de museo, yo considero. Que también está, tiene también sí, cierto. mucho rollo para dialogar, pero bueno, este podcast actual ha sido uno de introducción, una presentación de los temas que se vienen. Y bueno, para finalizar y para no ser tan largo esto, ¿qué recomendarías a las personas interesadas, o las que deseen profundizar acerca de estos temas, tanto de la lingüística como sus disciplinas? Bueno, lo primero que haría sería recomendar los trabajos de Serrón Palomino, un lingüista sanmarquino, actualmente profesor en la Universidad Católica. Tiene varios artículos sobre la lengua quechua, sobre la historia del Perú o la historia lingüística. Es bastante interesante y es lo que recomendaría primero a los que no están tan metidos en el tema, no son estudiantes, pero quieren profundizar, ya que es una buena guía, porque también tiene rigor teórico. Ah, también recomendaría leer, o bueno, va a aparecer promoción, Ujú. creo que está bien dada, en las revistas, busca revistas sobre lingüística. Tengo unos compañeros de la revista Glotología que escriben números sobre este tema. Eh, Considero también que sería una buena introducción. Eh, claro, hay temas teóricos, descriptivos, algunos Ujú. más En la publicación postmodernos. de este podcast, me compartes el enlace para poder dejárselo a los compañeros, a los interesados y permitan, pues, de alguna manera que revisar los trabajos de los compañeros que están haciendo en glotología. ¿No te Sí, parece una claro. buena idea? Ujú. A los chicos ya Ujú. les voy avisando que lo dejo ahí debajo del video. Sí. Ujú. Y otro más para que los recomiendas. Otro más. Otro tema más social, porque la lingüística también tiene ramas que se meten en discusiones políticas actuales. Serían los artículos de Zavala. eh, se me fue, se me fue el nombre. Virginia Zavala. Ah, ya. Tiene artículos divulgativos en varias páginas web. Por allí puede ser también un- una, una También en YouTube introducción yo encontré a sus política. ponencias acerca de los trabajos que estaba realizando, así que si les interesa busquen Virginia Zavala y van a ver muchas ponencias sobre ella acerca del trabajo de sociolingüística y muy con respecto al quechua, pues, y cómo ésta se desarrolla en el ámbito social. Ujú. Y eso. Exacto. Bueno, como veremos, esta fue una breve introducción acerca de los temas de la lingüística y vieron que hay mucho por donde agarrar. Así que no, no se desconecten porque tendremos muchas más sesiones con el compañero y se vendrán muchas más cosas. Así que
Esta ha sido la entrevista por el día de hoy, pero no se olviden que estaremos subiendo mucho más contenido acerca de entrevistas con otros compañeros de diferentes disciplinas y también volveremos a encontrarnos con Nicolás, así si él Sí, desea. Y yo creo que va a desear estar, así que por sí, ahí genial. nos encontramos. Así que nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que se cuiden y espero hayan disfrutado de esta breve introducción. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta chicas. luego. Chao, chao a todos.